Decidió, en honor al título que recibe el evento de hoy, que es interactivo, tener participación de los asistentes, y me encomendó una misión no por experto, sino por aprendiz, de traerles a ustedes un tema que está como apenas caliente, que es la publicación de las guías de la ASA, ante todo porque es una actualización de unas guías que se publicaron hace más o menos 15 años, sobre el uso y la evidencia científica que hay acerca de este tema, o sea, de la ecocardiografía transesofágica perioperatoria. Y es por tanto que yo estoy aquí. Voy a tratar de ser breve, pero sí voy a tratar de mostrar de la mejor manera posible el contenido de las guías y algunas otras cosas que son complementarias con las guías. Les había mencionado que el tema está reciente. De hecho, la sensibilización con respecto al uso de la ecocardiografía transesofágica perioperatoria es producto de una serie de inquietudes que tiene que ver con el manejo adecuado de los pacientes en cirugía, tal vez en lo que tiene que ver con la volemia, el uso adecuado de inotrópicos, o aquellas preguntas que nos hacemos cuando un paciente tiende a empeorarse o cuando no responde adecuadamente y tiene problemas cardiocirculatorios severos. La doctora Carolina, cuando uno empieza a hacer búsquedas, que fue lo que yo hice tal vez hace unos 3 a 4 años, acerca de cuál sería la mejor manera de optimizar el manejo hemodinámico de cualquier paciente en el perioperatorio, se encuentra que hay bastantes publicaciones y que la idea mía, más que innovadora, ya más bien estábamos como atrasados. De hecho, esta publicación de mayo de 2010 tiene 15 años y desde entonces se viene tratando de convertir el EcoTrans en una herramienta cotidiana que está al lado del paciente y al lado del anestesiólogo. Esta publicación que aparece ahí es de la doctora, aparece en el año 2004 y ella comenta las utilidades en cirugía no cardíaca. Estas guías son una actualización, como yo les había mencionado. De hecho, la primera publicación que fue adoptada por la ASA en el año 95 y que salió publicada un año más tarde, nos hace pensar que estamos 15 años desfasados con el tema de la utilización del EcoTrans en nuestro medio, probablemente producto de diversas situaciones que incluso tendrían que ver con el sistema. Y estas guías están estructuradas en 3 partes a mi modo de ver. Una primera parte que tiene que ver con una cuestión meramente metodológica, otra parte que tiene que ver sobre el análisis de las indicaciones del EcoTrans en los 3 contextos que se han mencionado en las charlas anteriores, como son la cirugía cardíaca, la cirugía no cardíaca y el cuidado intensivo, en donde cada vez se hace más necesario, por lo que había comentado la doctora Cabrera anteriormente, que los intensivistas se sienten desprotegidos o desinformados en el cuidado postoperatorio. Se le acabó la pila a esto. Y por último, en la guía se toca el tema de las contraindicaciones y algunas recomendaciones globales sobre el uso de este sistema de monitorización. En esta diapositiva lo que se muestra es la primera publicación y el tiempo que nos ha tomado tal vez en tomar conciencia sobre este tema. Concomitantemente con el desarrollo del EcoTrans,
la ACC, la AJA y la ASE, que son el Colegio Americano de Cardiología, la American Heart, y la Sociedad Americana de Ecocardiografistas en el año 2003 publican esta actualización en donde consideran o en donde introducen dentro de las posibilidades del manejo del paciente crítico el eco transesofágico perioperatorio. Y en esta sección, tal y cual, consideran la publicación del año 96 y empiezan a introducir o tienen muy en cuenta y definen y circunscriben cuál es el papel o el rol de este sistema de monitorización en salas de cirugía, y para eso se valieron de 1.844 publicaciones, de las cuales seleccionaron 588 y posteriormente se amplía el número de evidencia a 118 artículos más, lo cual quiere decir que hay evidencia bastante como para empezar a utilizar de manera casi que rutinaria el eco transesofágico, sobre todo en pacientes que tienen riesgo cardiovascular elevado. De hecho, basados en estas publicaciones que había mencionado, ubican el papel de esta herramienta como por lo menos 7 indicaciones clase 1, entendiendo por clase 1 de que hay suficiente consenso y suficiente bibliografía que recomienda el uso de este sistema de monitorización y que el peso de la evidencia es el adecuado. ¿Cómo implementaron estas guías los señores de la ASA? Ellos, pienso yo, que se ubicaron en 4 ejes fundamentales, desde definir hasta determinar cuál es la aplicación y las indicaciones de este sistema de monitorización. Es decir, el eco transesofágico perioperatorio tiene como definición que es este estudio cuando se realiza en el contexto de cirugía cardíaca, no cardíaca o en cuidado intensivo, pero circunscrito fundamentalmente en el perioperatorio de los pacientes, descartando a aquellos pacientes que una vez termina la cirugía se les da de alta y retornan. En ese orden de ideas, el tema del eco transesofágico perioperatorio es el que permite determinar cualquier elemento o cualquier elemento de juicio en el perioperatorio de los pacientes y que tiene como propósito asistir al operador, sobre todo en la aplicación de este estudio para mejoría de los resultados y para tener mejores condiciones de los pacientes, soportado con suficiente evidencia científica, que debe enfocarse fundamentalmente en pacientes quirúrgicos o potencialmente quirúrgicos y que tiene aplicación en la monitorización de los pacientes, ya sea por el anestesiólogo, ya sea por el cirujano o ya sea por un cardiólogo que esté asistiendo en ese momento. ¿Cómo soportan ellos o cómo categorizan la evidencia o cómo demuestran ellos el peso de la evidencia? La búsqueda de artículos y encontrar literatura suficiente hace que estos señores categoricen la evidencia en 4 categorías: A, B, C y D. La categoría A naturalmente tiene el mejor sustento en la literatura y habla de que la evidencia que se muestra está dada por estudios controlados, reportes estadísticamente significativos con P inferiores a 0.01 y que además demuestran una correlación entre la intervención que nos infiere el ecotrans y el resultado de esa intervención. La categoría B, la categoría A en este caso se denomina literatura de soporte. La categoría B es literatura sugestiva y en este caso los estudios son predominantemente observacionales y en este caso lo que se infiere es que el estudio podría ser útil para ciertos casos y se recomienda. La categoría C hace referencia a literatura probablemente equívoca o insuficiente
Y por último, la categoría D, en donde la literatura no es suficiente ni en cantidad ni en calidad para inferir cualquier tipo de intervención basándose en los resultados de un eco transesofágico perioperatorio. Esta diapositiva no se ve bien y la hice así a propósito, porque es que la idea es que los niveles que se presentan en cada categoría, de pronto no es materia de aprendizaje como tal, pero sí debemos tener claro que las categorías A y B, en el caso de la categoría A, recomienda altamente el uso del eco transesofágico perioperatorio y la categoría B apenas sugiere que el uso podría ser adecuado para el paciente, y las categorías C y D demuestran de pronto insuficiente literatura o evidencia, y la categoría D dice que definitivamente no hay una relación entre el uso del eco y la mejoría en los resultados o en las intervenciones hechas. Concomitantemente con eso se tuvo en cuenta la opinión de expertos y clasificaron la opinión de los expertos dependiendo de dónde se tuviera la información en categorías A, B y C, y la categoría A se consideró cuando era opinión de expertos, y en este caso lo que se hacía era consultar a expertos a través de encuestas perfectamente diseñadas, cuando era opinión de miembro o categoría B, y cuando era opinión informal a través de foros abiertos, a través de internet, editoriales, etcétera, y dependiendo de los resultados de las encuestas se tenía de esta manera una coincidencia, y atendiendo a la coincidencia se determinó si el uso del ecotrans era adecuado o no. Entrando un poquito en materia, entonces, ¿cuáles son o cuál es la evidencia científica de todo lo que se ha dicho hasta el momento? Es decir, ¿en qué es útil o en qué no es útil este sistema de monitorización? Si nos vamos a lo que es cirugía cardíaca y de aorta torácica, la literatura, como se puede ver en la publicación que ahí aparece, reporta una variación en la sensibilidad y especificidad y en los valores predictivos positivos y negativos en aquellas anormalidades que requieren cirugía, como anormalidades valvulares, enfermedad coronaria, congénitas y otras, y la categoría o la evidencia está en categoría B2, lo cual quiere decir que la mayoría de literatura que hay con respecto a este tema es literatura sugestiva, es decir, que sugiere utilidad y que está basada en estudios observacionales, etcétera, etcétera. ¿En qué entonces, para hablar en términos precisos, podría ser útil este sistema de monitorización? Tanto los expertos, los consultantes expertos, casi que no conciben una cirugía cardíaca o una cirugía de corazón abierto, como por ejemplo cirugía valvular, sin la presencia del eco transesofágico. La revascularización miocárdica tampoco ellos conciben eso, e igual pues el soporte da categoría B2, pero de igual manera lo que se quiere decir aquí es que definitivamente la tendencia es cada vez a considerar como una herramienta indispensable el uso de esto. Además, como ganancia adicional, este sistema de monitorización permite confirmar y sobre todo afinar o perfeccionar diagnósticos prequirúrgicos, como estaban mencionando anteriormente la doctora Carolina, detectar nuevas patologías que de pronto no se sospechaban y que podrían producir alteraciones cardiocirculatorias importantes, ajustar los planes anestésicos y quirúrgicos de manera adecuada y evaluar resultados de las intervenciones que se realizan en el paciente. ¿Cuáles entonces serían las recomendaciones también adicionales a esto? Procedimientos intracardíacos basados en cateterismo cardíaco, la colocación de Amplaxer, por ejemplo, que también se ha estado hablando durante las diferentes charlas, las ablaciones intracardíacas, la colocación de dispositivos de oclusión y en general los procedimientos valvulares percutáneos, que están en furor y que tienen a los hemodinamistas bastante hiperactivos con esto. ¿Cuáles son las anormalidades insospechadas en el cual podría ser útil el eco transesofágico perioperatorio?
Se habla de abscesos de la raíz de aorta, trombos atriales, aneurismas, septales, cortocircuitos, calcificación anular mitral y regurgitación, anormalidades de la motilidad, taponamiento pericárdico, lo cual además permite ajustar nuevamente, como mencionaba, el plan quirúrgico y el plan de anestesia. En cirugía no cardíaca, no se le puede dar foco al... La mayoría de la evidencia está soportada en B2 también, categoría B2, y en este caso es probable de que este tipo de monitorización sea adecuada, sobre todo en, por ejemplo, derrames pericárdicos, compresión de las cámaras cardíacas en caso de trasplante hepático, émbolos intracardíacos, foramen oval permeable, regurgitación mitral, hipertrofia ventricular izquierda, obstrucciones del tracto de salida de ventrículo izquierdo, la presencia de lesiones o tumores también a nivel de las cavidades cardíacas, hipovolemia, isquemia miocárdica, taponamiento, eventos tromboembólicos que también estuvimos viendo a lo largo de las charlas. ¿Cuáles serían las recomendaciones para o sea, en términos generales, ya se ha dicho aquí también y quedó tácito y quedó explícito, que quedó inicialmente tácito, pero posteriormente se dieron muestras y quedó completamente informado de que definitivamente en lo que se trata, o cuando un paciente va para cirugía no cardíaca, la indicación más importante es cuando el paciente durante su cirugía se le sospeche de que pueda tener complicaciones cardiocirculatorias importantes que comprometan la vida del paciente, o en aquellos casos en donde exista riesgo neurológico o de compromiso pulmonar o desde el punto de vista hemodinámico, y además como requisito, si la experiencia del equipo disponible, el eco transesofágico debería estar como herramienta para hacer un adecuado manejo y hacer un adecuado enfoque de aquellas complicaciones cardiocirculatorias que ponen en riesgo la vida del paciente y que no responden a tratamiento convencional. A nivel de cuidado intensivo, probablemente hay una especie de despertar, porque se requiere una monitorización adecuada en el cuidado posanestésico. Ante todo porque lo que se estaba mencionando anteriormente, hay información suficiente en el transoperatorio, pero hay en muchas ocasiones en donde el paciente tiene problemas y no se puede hacer un diagnóstico y un manejo adecuado, y es cuando el eco de pronto juega un papel importante y permite definir una conducta adecuada. En esta publicación, en estas guías, mencionan como también categoría B2, dentro de las posibilidades que se tiene para el manejo de ciertas complicaciones postoperatorias, anormalidades como las lesiones valvulares regurgitantes, vegetaciones valvulares, mitrales o aórticas, la disección aórtica, que explicaría con alteraciones cardiocirculatorias graves, taponamiento, falla ventricular izquierda, hipovolemia, y en este caso está categorizada como B2 la evidencia. Otras indicaciones que también estarían implicadas en el cuidado postoperatorio estarían los hematomas pericárdicos, las placas de ateromas, abscesos de la raíz aórtica, hematoma pericárdico, alteraciones o anormalidades de la motilidad del aparato. ¿Cuáles serían las recomendaciones en UCI? En general, una de las grandes limitantes que tiene el paciente que sale de cirugía y que presenta alteraciones cardiocirculatorias importantes es que tienen una ventana para hacer eco transtorácico bastante mala. Ya el doctor Franco mencionaba que alrededor de un 40% de los pacientes no tienen una buena ventana, y el paciente del postoperatorio no es la excepción, y probablemente en este tipo de situaciones es la que el eco transesofágico tiene importancia.
Las contraindicaciones. Hay bastante divergencia en cuanto a cuáles podrían ser las complicaciones o las contraindicaciones de este sistema de monitorización. La literatura reconoce como en categoría B2 la evidencia publicada en cuanto a complicaciones, que estas serían probablemente los problemas que pudiéramos tener al indicar un eco, que son la perforación esofágica, la injuria, los hematomas, las lesiones laríngeas, la disfagia, injuria dental o muerte. Y atendiendo a esto, y aparentemente, o sea, no hay evidencia suficiente como para decir hay una contraindicación absoluta, porque la categoría, o se categorizó la información en categoría D, no habría prácticamente una contraindicación absoluta de acuerdo a lo que se publica en esta evidencia. Sin embargo, hay opiniones y hay publicaciones en donde se permite inferir de que sí pueden haber contraindicaciones a tener en cuenta, como por ejemplo la estrechez esofágica, la fístula posquirúrgica de una cirugía de esófago, el trauma esofágico, las varices esofágicas sangrantes también. Pero hay divergencia también en los criterios o en las opiniones de los expertos encuestados, en donde de pronto no coinciden en que algunas cuestiones que podrían ser contraindicación, como el esófago de Barrett, la hernia hiatal, aneurisma de aorta o parálisis unilateral de las cuerdas vocales, pudieran ser contraindicaciones y aparentemente deberían ser tenidas en cuenta como contraindicaciones relativas. De tal manera que las guías son recomendaciones sistematizadas que podrían ser adoptadas por los diferentes grupos, podrían ser modificadas y discutidas, que se deben adecuar a la realidad de cada región, que no garantiza resultados y que el estudio, aunque pudiera ser de alto costo si lo miramos únicamente en el valor al cual utilizamos el eco, no en el costo global, que es complejo, pues sí, porque requiere entrenamiento y porque definitivamente se requiere de una infraestructura y porque es operador dependiente. Deberíamos tener esto como parte de los elementos de monitorización. Y quiero darle las gracias, no sin decir algunas cosas relacionadas con la implementación de este sistema de monitorización. Nosotros los anestesiólogos que estamos de pronto inquietos con el tema, no tenemos el balón lo tienen los administradores, el balón lo tiene el sistema. Sin embargo, nosotros no podemos darle la espalda a esto porque es un tema que está dando que hacer y dando que hablar y que está mostrando resultados positivos y que nos deberíamos atrever a dar el salto. Muchas gracias.